Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Lirius Botella y hoy voy a seguir sumergiéndome en el universo Dimash. Voy a analizar una canción que se titula Omir, que es una de las últimas que ha subido en su canal de YouTube, una de las últimas que ha lanzado. El análisis, como siempre, lo vamos a hacer atendiendo a los tres pilares fundamentales para un artista, que son el sonido, la imagen y el discurso. ¡Vamos allá! Parece ser que Omir significa vida, supongo que será en su idioma, no sé si será kazajo o bueno, no sé, vida. Y tiene un comienzo muy bonito este videoclip porque es un reloj de arena empezando a contar el tiempo y salen unas imágenes de él de pequeño y me da a mí la sensación que claramente pues nos va a hablar de la vida, pero de su vida en particular. Empieza a cantar con su registro grave, con una voz plena, envolvente, y tanto las imágenes como la música son como reflexivas, ¿no? Nos invitan a reflexionar. Por lo que se ven estas imágenes, lleva toda la vida preparándose para ser lo que es, estudiando música, canto y pisando escenarios ya desde muy pequeño. Hemos visto aquí. La música estaba en tono menor, ¿no? Y de repente ha pasado a tonalidad mayor. La tonalidad menor nos transmite más como un sentimiento de tristeza o de nostalgia, y la tonalidad mayor como más alegría y más júbilo, ¿no? Entonces está como reflejando aquí en la música esa dualidad de la que está hablando aquí, de alegrías y de penas. Aquí ya nos encontramos a un Dimash un poco más adolescente, un poco más mayor que en las primeras imágenes del videoclip, y nos da a entender que todas las personas, por más exitosas que sean, tienen momentos de todo tipo en su vida, incluso de sentir un vacío dentro de ellas mismas. Es como si en su mente estuviera repasando la película de su vida y nos la está mostrando aquí a nosotros, para que veamos cómo ha sido. De nuevo esas tonalidades cambiando de menor a mayor, de mayor a menor, y mostrándonos eso. Y vemos que es una vida llena de propósito y enfocada en su anhelo del alma, que es la música. Palabras llenas de buenos valores es lo que transmite Dimash en esta canción y en prácticamente todas. Ahora empieza a desplegar su voz, porque hasta ahora ha sido todo como muy contado al oído, muy susurrado, algo muy íntimo, ¿no? Muy de dentro. Y da las gracias. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, dar las gracias.
esa protección a la vida en el camino hacia su sueño, que sea la vida buena con él. Es bonito el mensaje, la verdad que sí. Aunque a esta altura de la canción ya está cantando en tonos altos, sigue conteniendo un poco la voz para seguir manteniendo esa intimidad, esa cercanía con el que escucha. Hay unos momentos en el videoclip en el que aparece como con unas palabras, unas letras proyectadas sobre la cara. No sé si esto simbolizará como que es el destino que ya está escrito en él o que el destino lo va escribiendo él sobre la marcha. Esto, no sé, si alguien sabe el significado de estas letras por la cara, me gustaría que me lo contarais en los comentarios. Gracias. Cazaquistão, o estado cantante casado Dimash Kudaibergen. Dimash, please welcome. Y un sueño alcanzado. En este momento alcanza el sueño, empieza a hacerse popular, empieza a ser reconocido mundialmente y tiene la recompensa a ese trabajo, a ese esfuerzo que ha hecho durante tantos años. Me da la impresión de que continúa con la misma ilusión del primer día y eso es muy importante también para cada uno en su trabajo, ¿no? Mantener esa ilusión, ese anhelo despierto. El sonido sigue siendo reflexivo, nostálgico, nostalgia del pasado, nostalgia del presente e incluso nostalgia del futuro, porque es que la vida, como dice él, va muy deprisa. La imagen está muy bien lograda porque tenemos en unos minutos de canción toda su vida resumida en imágenes, en pequeños vídeos reales de su proceso hasta llegar a ser quien es, del proceso que ha vivido. El discurso es un poco eso, el paso de la vida, el ritmo frenético en el que se convierte la vida de una persona cuando alcanza el triunfo, las ilusiones, las expectativas, las experiencias, el yin y el yang, la cara A y la cara B, que todo el mundo de alguna manera vive en su propia experiencia humana. Exactamente eso. Aunque todo parezca de color rosa, pues también el elegir unas cosas te deja fuera de otras, ¿no? A veces uno siente también que se está perdiendo cosas. Vamos tomando decisiones en nuestro camino y unas decisiones nos llevan hacia un sitio pero nos alejan de otro. Entonces, a veces también uno siente una sensación extraña, podríamos decir. Una vida llena de muchos sacrificios y mucho esfuerzo para llegar y para seguir. Es verdad que la vida continuamente está creando experiencias nuevas y según donde nos enfoquemos, iremos hacia un lugar o hacia otro. La
letra es preciosa. Él agradece y pide las cosas que quiere, las cosas buenas, con mucha sencillez y con mucha humildad. Las armonías de esta canción nos van elevando el espíritu, nos llenan de emociones positivas, nos enternecen y nos erizan la piel. Qué bonito, cómo lo entiendo, esa ilusión, ese anhelo, yo también lo tengo y lo he tenido siempre, lo entiendo perfectamente. Aquí ya nos ha regalado un pedazo de entraña desde lo más profundo de su ser. El ser humano tiene derecho a equivocarse y a arrepentirse y a seguir adelante, claro que sí. Al final estamos viendo a una persona como otra que tiene un sueño, que persigue su sueño, lo consigue y continúa y continúa y continúa, porque esto no se acaba, no se termina, sigue, sigue y sigue. No me hagas suplicar perdón, es lo que dice. Bueno, y termina la imagen con ese reloj de arena terminando sus últimos granitos de arena. Pero todavía tenemos Dimash para rato, eso seguro. ¿Qué sentimientos más nobles? Una vez más, Dimash nos muestra su humanidad y aunque con esa voz que tiene, con ese registro, a veces pensemos que es un dios, él nos dice que es una persona como cualquier otra, que tiene alegrías, que tiene penas, que sufre, que se alegra, que tiene dudas, incertidumbres, momentos sublimes, tiene todas las facetas que la vida nos da. Pero lo más importante y la lectura que yo saco de aquí es que él vive la vida en sus términos, en su propósito de vida, y esto es una inspiración para otros. Y yo desde aquí le doy las gracias. A mí me ha encantado esta canción. Espero que a vosotros también os haya gustado, os haya tocado un poquito la fibra sensible, porque esta canción es muy sentida, tiene mucho sentimiento que transmitir. Si os ha gustado podéis dejarme un like, dejarme un comentario, una sugerencia. Podéis pasaros por las diferentes secciones del canal, que puede que haya algo que os guste también. Podéis suscribiros al canal y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta pronto.